poner. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la investigación en el proceso civil, ¿no? La pericia contable es una especialidad del contador público que generalmente dio sus inicios en asesoramiento pues, al ámbito judicial, tanto en el proceso civil, penal, laboral, ¿no? Entonces, una de las primeras actividades del perito es conocer cuáles son, ¿no?, la normatividad del proceso civil para poder actuar en ella adecuadamente. Entonces, a través de estos 14 pasos que vamos a ver el día de hoy, ¿no?, el perito puede darse cuenta cuál es su actuación desde que se le comunica que ha sido, ¿no?, nominado para realizar una pericia contable en un proceso judicial. Entonces, empezaremos a ver el primer paso que el perito va a seguir para poder realizar la investigación pericial. ¿Y por qué hicimos la investigación pericial? Porque la pericia no es el simple hecho de revisar documentos, sino es una investigación que hace el profesional para llegar lo más cercano a la verdad, porque no hay verdad absoluta, ¿no es cierto? Pero tiene que llegar a lo más cercano a la verdad. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Entonces, el primer paso es recepción de la notificación, que muchas veces puede venir de parte del juzgado o también algunas otras veces puede llegar directamente de la oficina del registro de peritos judiciales. Generalmente cuando llega esta comunicación viene acompañada de una resolución de nombramiento. Vamos a ver cuál es la notificación. Este es un modelo de notificación que regularmente nos va a llegar cuando nosotros seamos designados peritos, ¿no? El Poder Judicial elabora una notificación donde va a establecer el número del expediente que corresponde al caso, el juzgado que está llevando a cabo este caso, ¿no?, porque existe una variedad de juzgados civiles. ¿Quién es el juez que tiene a su cargo el proceso? ¿Quién es el especialista legal o secretario que va a acompañar al juez? ¿Y cuál es la materia que se está investigando en este proceso, ¿no? Que puede ser, pues, obligación de dar suma de dinero, puede ser ejecución de garantías, puede ser alimentos, puede ser división y partición de bienes, una serie de procesos en los que interviene el perito contable, ¿no? Luego va a indicar ahí quiénes son los litigantes del proceso, quién es el demandante, o sea, la persona que está solicitando que se cumpla algo, o el demandado a la persona que se le está pidiendo que cumpla con una obligación. Luego se indicará pues ahí la dirección del perito a donde está siendo derivado ese documento y como nota indicará que se adjunta generalmente la resolución de nombramiento, ¿no? Entonces veamos más o menos cuál es el modelo de la resolución de nombramiento. Este es más o menos el detalle que tiene una resolución de nombramiento, ¿no? Primero se indica el número del expediente, quién es el especialista o secretario, como se le llamaba anteriormente, ¿no?, que tiene a su cargo el caso y cuál es la materia. Luego el número de la resolución, porque todas las resoluciones llevan un número y una fecha. Muy rara vez llevan solamente número, pero generalmente siempre tiene una resolución, tiene un número y tiene una fecha. Entonces, la forma de redactar en el Poder Judicial es bastante peculiar, no es como una reacción normal que nosotros pudiéramos hacer, ¿no? Por eso dice acá, dando cuenta el escrito que antecede, presentado por el demandante, al principal, estando a lo solicitado a cuenta, costo y riesgo del ejecutante, se dispone, suspendas el remate público del inmueble en materia de ejecución para el día tal del año en curso a las 10 de la mañana, ordenada mediante resolución número tal del año en curso. Y desígnese como perito contable al CPC, indican ahí el nombre del perito, quien procederá a liquidar los intereses devengados en el presente proceso,
debiendo aceptar y juramentar el cargo de perito judicial dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de ser subrogado. Entonces, como ustedes verán, en esta resolución, el juez está tomando dos decisiones en el proceso, ¿no? Una, suspendiendo el remate que inicialmente se había propuesto, y otra, está designando al perito que va a efectuar la liquidación, pues, de los intereses en el proceso, ¿no? De acuerdo a la norma, le indica que debe hacerlo dentro del tercer día de notificado. Esto quiere decir después que haya recibido la notificación, ¿no? Y si no lo hace, entonces puede ser subrogado. Subrogado quiere decir cambiar, ¿no? Cambiar a un perito por otro, ¿no? Entonces, esta es la resolución que nos debe llegar a nosotros conjuntamente con la notificación, ¿no?, que viene del Poder Judicial. Pasamos a ver nuevo cuál es el segundo paso del perito. Entonces, el segundo paso del perito es elaborar un legajo de investigación, donde va a tener ordenada toda la documentación del proceso, que le llegue a él, que le sea proporcionada, ya sea por el juzgado, ya sea por las partes, ¿no? Entonces dice que para mantener un adecuado control de toda la documentación relacionada al caso, el perito deberá abrir un legajo o archivo donde custodie dicha información. Vamos a ver qué contiene, qué debe contener este legajo. Este legajo de documentación se indica que deberá formar parte de un folder donde se va a mantener archivada toda la documentación referente al proceso en donde está actuando el perito. Lo primero que deberá considerar es la carátula. En la carátula es el número del juzgado del proceso, pues es importante saber, ¿no?, de qué proceso se trata. Y la especialidad del mismo, civil, civil comercial o laboral, ¿no? También deberá archivarse la primera notificación recibida referente a la designación como perito. O sea, la designación o la notificación debe estar archivada en este legajo. También deberá archivarse, ¿no?, también deberá estar archivada el cargo de nuestra juramentación y la propuesta de honorario presentada al juzgado, porque el perito, para aceptar el cargo, debe hacer, ¿no?, un documento que se denomina juramentación y el que debe ir acompañado de su propuesta de honorarios, ¿no? Luego, también de considerarlo conveniente, dice, el perito podrá llevar un control de las diferentes visitas al juzgado o a las empresas en la labor de campo, porque es importante, ¿no?, saber qué labor ha realizado el perito durante el desarrollo de su investigación. Posteriormente deben estar archivadas las diferentes resoluciones notificadas por el juzgado, las que llegan para nuestra designación, las que llegan cuando se nos indica que ya han sido aceptados nuestros honorarios, la resolución que llega para decir que ya han sido depositados nuestros honorarios, y así una serie de notificaciones que tienen relación con nuestra actividad. Las diferentes copias de los documentos recibidos por las partes, los papeles de trabajo que vamos a elaborar, primero sobre el expediente judicial, que es uno de los medios que nos brindan para poder investigar, sobre la información de las partes, sobre la información de terceras personas y cualquier otra información sobre el caso. Luego también en este legajo debe estar archivada copia del informe pericial que vamos a presentar con todos sus anexos. También debe estar, ¿no?, archivada la solicitud pidiendo el endoso del certificado de depósito de nuestros honorarios para poder cobrarlos. La notificación para asistencia a la audiencia de pruebas cuando tengamos que fundamentar nuestro informe. Si es posible, copia de la diligencia de esta audiencia de pruebas. La notificación para la contestación de otras observaciones, porque no solamente en la audiencia de pruebas pueden haber observaciones, pueden ser a través de un escrito, pueden presentarse observaciones para que el perito las conteste posteriormente. Y el cargo de contestación de las observaciones. Toda esta documentación debe estar debidamente ordenada y guardada en un legajo, porque sucede muchas veces que la ratificación de nuestro informe no sucede de inmediato, pueden pasar, hay veces días, hay veces hasta meses, ¿no?, y algunas veces hasta años, que
nosotros hemos realizado un informe y nos llaman para que sustentemos el respectivo informe, ¿no? Entonces, es importante que el perito, pues, trabaje con orden y tenga un legajo en donde tenga toda la documentación del caso que está realizando. Luego viene el siguiente paso, que es la primera visita que el perito debe hacer al juzgado, ¿no? Esta visita al juzgado es con la finalidad de revisar el expediente judicial y conocer los pormenores del caso. Quiere decir, de qué se trata la investigación. Pero siempre hay que verificar que no exista ningún impedimento para poder realizar la actividad pericial, porque dentro del Código Procesal Civil, así como también dentro del reglamento del registro de peritos judiciales, existen normas relacionadas, ¿no?, para que el perito pueda ser impedido de realizar la pericia por determinadas causas. Veamos cuáles son esas causas. Dice, impedimentos para actuar como peritos contables. Está especificado en la resolución 351-98, que corresponde al reglamento del registro de peritos judiciales, en el título 6 de las faltas, sanciones e impedimentos. El artículo 31 dice, son impedimentos para participar en audiencias o diligencias periciales cuando los peritos tengan vínculo laboral o profesional vigente de carácter temporal o permanente con alguna de las partes. ¿Qué sucede si yo como profesional, ¿no?, trabajo para una determinada empresa y sin embargo me nombran como perito? Entonces, al haber un vínculo laboral con esta entidad, ¿no?, ya sea de repente de carácter temporal o permanente, yo estoy impedido de participar como perito. Tengo que pedir mi subrogación, ¿no? La segunda causa dice, cuando el perito o su cónyuge o concubino tenga parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de adopción con alguna de las partes o con sus representantes o apoderados o con un abogado que interviene en el proceso. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con verificar que no haya ningún pariente, ¿no?, dentro del cuarto grado. Y acá tenemos hablamos un poco acerca del parentesco, ¿no? El parentesco puede ser de consanguinidad, puede ser de afinidad o también puede ser de adopción. De consanguinidad puede ser directa, o sea, en primer grado, entre los padres, hijos. En segundo grado, con los abuelos, los nietos, con el hermano. En tercer grado, con el bisabuelo, el bisnieto, el tío, el sobrino. Y en cuarto grado, con los primos hermanos, sobrinos y nietos. Dentro de los grados de afinidad son los que existen con los parientes de la cónyuge. Primer grado existe con el padre de la cónyuge y en segundo grado con el hermano de la cónyuge. Y el parentesco de adopción con el hijo en primer grado, ¿no? Luego también dice, él o su cónyuge o concubino tengan el grado de tutor o curador de cualquiera de las partes, ¿no? Y tenemos un concepto de lo que significa tutor. Tutor, dice, es la persona que se encarga de la tutela de una persona en especial, la nombrada para encargarse de los bienes de un menor o de una persona con incapacidad mental y para representarlos en los actos jurídicos. Entonces, un tutor puede estar representando, pues, a un menor de edad o a una persona con incapacidad, ¿no? Y el curador es aquel nombrado para la protección de los bienes y personas de aquellos que por cualquier razón no puedan manejar sus asuntos, ¿no? O sea, personas que no pueden, pues, están impedidas de manejar sus propios asuntos. Luego, la siguiente causa dice, es cuando los peritos tengan interés directo o indirecto en el proceso, ¿no? Entonces, si el perito tiene algún interés relacionado con el proceso porque va a beneficiarlo o de repente lo va a ser contrario, entonces definitivamente no puede participar. Y
también especifica que cualquier otro impedimento o disposiciones legales internas que se den por parte del Poder Judicial, ¿no? Estas son las causas por las cuales se le puede impedir al perito actuar en un proceso judicial como tal. Entonces hay que estar pues atento, revisar antes el expediente para evitar, ¿no?, ser subrogado, porque eso significa de todas maneras, ¿no?, algo en desmedro del perito, ¿no? Veamos el siguiente paso. El paso cuarto es la juramentación y propuesta de honorarios. Cuando el perito ha recibido la notificación, sabe que tiene que aceptar el cargo, y esa aceptación se hace a través del acta de juramentación y conjuntamente la propuesta de honorarios, ¿no?, que tiene que presentarse. El acta de juramentación es un documento que debe ser elaborado por el perito, ¿no? Entonces, veamos este tipo de documento. El acta de juramentación debe tener en el lado superior derecho, ¿no?, información sobre el expediente, sobre quién es el secretario, el cuaderno. El cuaderno se refiere al expediente, porque hay varios tipos de expediente dentro del proceso. Hay un expediente principal, hay anexos y hay auxiliares. Y entonces el acta de juramentación siempre va a ir al cuaderno principal. Entonces debe considerarse ahí el cuaderno principal. El escrito es el que va a tener en forma correlativa cuando el perito empiece a presentar una serie de documentos al juzgado. Por lo tanto, el acta de juramentación representaría el escrito número 1 para el perito, porque es el primer documento que va a presentar al proceso. Luego, el perito debe dirigirse al juez del proceso, no como nombre, sino como el grado que tiene, en este caso, ¿no?, juez del quinto, cuarto, tercer juzgado, dependiendo del juzgado que nos haya tocado, ¿no?, señor juez del juzgado civil comercial, en este caso de Lima, ¿no?, porque los juzgados están divididos pues en diferentes distritos judiciales. Luego, una vez dejando 2 renglones, deben ir los datos relativos al perito: nombres, apellidos completos, su profesión, en este caso, contador público colegiado certificado, su número de matrícula, otorgado por el colegio profesional, su documento nacional de identificación, su número del registro de peritos judiciales, que generalmente tienen número, los primeros peritos que ingresaron al Poder Judicial tienen número. Posteriormente a los últimos ya no se les ha dado una numeración, pero si la tiene hay que considerarla. Hay que también considerar el domicilio del perito, en el cual le deben llegar pues las notificaciones. ¿A qué distrito corresponde? Debe indicarse de dónde es natural el perito, cuál es su estado civil, ¿no?, cuál es su edad, su religión, si es que profesa alguna religión. Si no profesara alguna religión, no debe considerar nada, ¿no?, y su condición de perito, nombrado por su despacho en el juicio, seguido por, y ahí hay que indicar, cuando se dice por, se está refiriendo a quién es el demandante. Deberá considerarse el nombre del demandante. Y cuando se dice contra, deberá considerarse seguidamente el nombre del demandado, ¿no? Y cuando se menciona la palabra sobre, debe indicarse el tipo de proceso al que corresponde: ejecución de garantías, obligación de dar suma de dinero, obligación de hacer, ¿no? Y finalmente comunica que el perito acepta el cargo, pero cuando acepta el cargo, el perito tiene 2 opciones. Si tiene una religión, debe decir juro, pero si no profesa una religión, debe decir, en vez de juro, prometo, ¿no? Entonces, dependiendo si el perito tiene una religión o no, pondrá juro o prometo desempeñarlo con responsabilidad e imparcialidad.
deberá considerar la fecha y el documento deberá ir firmado por el perito hacia el lado derecho, porque hacia el lado izquierdo firmará el juez y el secretario. Entonces, una vez que el perito ha elaborado este documento, ¿no?, procederá a elaborar el segundo documento que también tiene que presentar conjuntamente con el acta de juramentación y que está referido a la propuesta de honorarios, ¿no? La propuesta de honorarios tiene el siguiente detalle, ¿no? Debe considerar el número de carta del perito. Si el perito lleva un numérico de cartas, debe considerar el numérico y las siglas del perito y el año, la fecha en la que se está redactando, el número de notificación que le llegó para ser designado. La dependencia solicitante se refiere al juzgado que está requiriendo al perito. El número del expediente, que es el que se muestra, ¿no?, como tal, los nombres y apellidos del perito, su código, si es que tuviera código, y la propuesta de sus honorarios, que puede ser en soles o puede ser en unidades de referencia procesal, porque un índice que se utiliza dentro del ámbito judicial es la unidad de referencia procesal, que corresponde al 10% de la UIT, ¿no? Inclusive nuestro honorario está en base a las unidades de referencia procesal. Entonces, el perito puede optar por poner, ¿no?, una cantidad de dinero o poner una cantidad de unidades de referencia procesal para proponer sus honorarios. Pero es importante que esta propuesta de honorarios tenga una sustentación, ¿no?, tenga un detalle de por qué el perito quiere cobrar esa cantidad de dinero. Entonces, la sustentación del perito debe ser, pues, clara, ¿no?, indicando qué es lo que va a realizar como consecuencia de su participación. Entonces podrá decir, este es un ejemplo, ¿no?, por la revisión del expediente judicial, porque es lo primero que va a hacer el perito, revisar el expediente. Elaboración de papeles de trabajo, de toda la información tiene que ir, pues, ¿no?, acopiándola en papeles de trabajo. Por la verificación de la documentación del proceso. Muchas veces son informaciones que están en copias fotostáticas, entonces se tendrá que verificar con los documentos originales. Por extraer la información de la Superintendencia de Banca y Seguros, porque esta entidad es la que publica los factores que el perito va a utilizar para realizar la liquidación de intereses. Efectuar la liquidación de los intereses, ¿no? Para que efectuar la liquidación de los intereses, el perito tendrá que establecer, pues, cuál es la fórmula que debe utilizar para esta liquidación. Elaborar y presentar y sustentar el informe pericial, ¿no? Primero elaborar, después presentar y después sustentar el informe pericial. Así como realizar la contestación a las posibles observaciones que pudieran haber en relación al informe pericial. Y se indica que se adjunta el arancel de los honorarios, ¿no?, porque todos los peritos de las diferentes profesiones tienen un arancel de honorarios establecido por su propio colegio profesional, el que tiene que ser, pues, respetado por todos los magistrados, ¿no? Entonces, también hay que sustentar el por qué, ¿no?, estamos nosotros pidiendo honorarios, porque muchas veces se piensa que el perito es una persona que trabaja para el Poder Judicial, ¿no? Cuando no es así, el perito es un profesional independiente que presta sus servicios al Poder Judicial para que se resuelvan determinados asuntos litigiosos, ¿no? Entonces, el perito dirá que la propuesta la presenta en base a la 14ª disposición complementaria del Código Procesal Civil, que se refiere al decreto legislativo 768, el que indica que cada 2 años los colegios de abogados, ingenieros, contadores, médicos y todos aquellos que puedan realizar pericias aprueban y publican en el Diario Oficial del Peruano normas orientadoras de honorarios profesionales que serán de obligatoria observancia por los jueces para la determinación de los honorarios profesionales. En defecto de actualización,
o cuando no se realice esta actualización, los jueces aplican los índices de precios al consumidor. Así como también el arancel de honorarios profesionales publicado en el Diario Oficial del Peruano, en este caso por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, ¿no? Entonces, este documento debe ir firmado también por el perito, ¿no? Entonces, ya hemos elaborado los dos documentos que debemos realizar nosotros para aceptar el cargo y proponer nuestros honorarios, ¿no? Veamos qué otro documento más tenemos acá. Ok. Cuando nosotros proponemos nuestros honorarios, el juez verificará que estos honorarios están de acuerdo a nuestros aranceles y emitirá una resolución, ¿no? Dice, dado cuenta con la razón que antecede, téngase presente el escrito de fecha tal, presentado por el perito judicial, téngase por aceptado el cargo y señálese su honorario profesional señalado por el despacho por el monto de 3 unidades de referencia procesal, como les dije, ¿no? Puede ser establecido en unidades de referencia procesal o puede estar establecido también en soles. A conocimiento del ejecutado a efecto de absolver lo pertinente dentro del término de ley, abocándose al conocimiento de la causa, la señora juez que suscribe por disposición superior e interviniendo en la fecha de la cursora que da cuenta, notificar. Esto quiere decir que los honorarios propuestos por el perito han sido aceptados, ¿no? Pero esto no quiere decir que ya el perito tiene que empezar a trabajar, ¿no? El informe pericial, no. El perito no empezará a trabajar su informe pericial mientras no se le comunique que los honorarios han sido depositados, ¿no?, en el Banco de la Nación a través de un certificado de depósito. Y entonces ahí recién el perito podrá empezar. Veamos, a ver, el siguiente documento. Este es el arancel de honorarios, el último arancel de honorarios publicado, ¿no?, por el Colegio Profesional, que se publicó el 18 de febrero del 2016, ¿no?, donde dice el Colegio de Contadores Públicos de Lima, en nuestro caso, institución autónoma con personalidad de derecho público, conferida por el artículo 20 de la Constitución Política del Perú, hace de conocimiento a los poderes del Estado y a la sociedad en general las normas orientadoras de honorarios profesionales de los peritos contables judiciales, que serán de obligatoria observancia por los jueces para la determinación de los honorarios profesionales, de conformidad a lo dispuesto en la 14ª disposición final del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial 010-93, Justicia, y el artículo 279 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y entonces establece cuál es este arancel. Dice, el arancel del perito es de una unidad de referencia procesal hasta 60 unidades de referencia procesal, el perito podrá cobrar el 10% de esa cantidad, ¿no? Y el segundo tramo dice, de más de 60 unidades de referencia procesal, el perito podrá cobrar adicionalmente el 2% por esa diferencia. En ningún caso el perito contable judicial podrá percibir un honorario profesional menor de 2 unidades de referencia procesal, importe que no incluye gastos ni viáticos. Entonces, un honorario mínimo que tenemos los peritos contadores son 2 unidades de referencia procesal. No debemos aceptar, ¿no?, que se nos pague menos de esa cantidad. Y esa cantidad no incluye, dice, gastos ni viáticos, porque hay muchas veces hay casos que no son del Distrito Judicial de Lima, pueden ser, por decir, de Huarochirí. Muchas veces nos han nombrado ahí en Huarochirí. Y entonces se requiere, pues, ¿no?, movilizarnos hasta esa ciudad para ir al juzgado y, bueno, de repente hacer una labor de campo de 1 o 2 días, y entonces se requiere el pago de gastos y el pago de viáticos, que eso no está conformado dentro de los honorarios, ¿no? Son pagos que se hacen aparte para el perito. Luego dice, se precisa que el arancel de honorarios profesionales fue
aprobado por resolución 24 del 18º Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, realizado en Ancash en el año 2002, y ratificado mediante resolución 24 del 20º Congreso Nacional de Contadores Públicos de Perú, en Puno en el año 2006, y la resolución 24 del 21º Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, de Ayacucho del año 2008, ¿no? Entonces, de preferencia, siempre hay que adjuntar esta publicación para que el juez pues sepa que nuestros honorarios están establecidos en nuestra profesión, ¿no? Luego pasaremos al siguiente paso, que es el quinto paso. El quinto paso se da como consecuencia de que sucede algunas veces que los jueces no aceptan los honorarios del perito, ¿no? Y entonces el perito está en todo su derecho primero de pedir una reconsideración. Y si esa reconsideración no surtiera efecto, el perito también está en el derecho de pedir su subrogación o su cambio, ¿no? Dice así, dice, si los honorarios propuestos por el perito son rebajados por el juez, no indicando el motivo de esta rebaja en la resolución de determinación de honorarios, el perito está en el derecho de pedir reconsideración de los mismos de acuerdo a lo propuesto. Si el magistrado no rectificara su decisión, el perito puede solicitar su subrogación, haciendo mención del último párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del Perú de 1993 vigente, que indica: nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, ¿no? Entonces, veamos a ver qué documentos pueden presentarse. El primer documento es cuando el perito solicita que se reconsidere sus honorarios, ¿no? Pero no solamente va a ser una exposición de pedir reconsideración, sino tiene que fundamentar el por qué, ¿no? Entonces, en este caso, el perito se dirige al juez, ¿no? Con todos los datos relativos al proceso, y dice que habiéndose emitido la resolución número 32, que es la del juez, el 15 de febrero del 2008, donde se me designa como honorarios profesionales la suma de 300 soles para realizar la pericia contable, para efectuar la liquidación de los intereses compensatorios y moratorios por el periodo 2005-2006 de una deuda de 2.250.000, solicito a usted que se reconsidere los mismos, ya que la labor a realizar es amplia, ya que contiene 22 pagos a cuenta realizados durante el proceso. Eso quiere decir, ¿no? Han habido pagos parciales, y entonces el perito, al momento de hacer la liquidación, tiene que estar, ¿no?, considerando cada uno de los pagos, y entonces esa liquidación se hace mucho más dificultosa, más onerosa, ¿no? Y además que lo que se ha dispuesto como honorarios para el perito no alcanza pues a las 2 unidades de referencia procesal, que es lo mínimo que deberíamos cobrar. Entonces, el perito pide que se reconsidere y que se le tome en consideración lo que él ha pedido, ¿no? Entonces, generalmente, muy pocas veces el juez toma en cuenta la reconsideración del perito y emite una nueva resolución en este sentido. Dice: dado cuenta, con la razón que antecede y en relación al escrito de fecha tal, ¿no?, presentado por el perito judicial, téngase por ratificado los honorarios profesionales dispuestos por este juzgado en la resolución número 32. Esto quiere decir, el juez dice: no, usted se atiene a lo que yo he determinado y punto, ¿no? Entonces, definitivamente nadie es, como bien lo dice la Constitución, pues nadie puede estar obligado a trabajar, ¿no?, por un pago sin su libre consentimiento, o sea, sin que yo esté de acuerdo. Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo no? Sí, diga. Doctor Víctor Hugo, disculpe que le interrumpa. Cuando usted le da clic a los documentos que tiene ahí en la diapositiva, sí, nosotros no podemos visualizarlo.
Ya, en todo caso se los pasaré posteriormente porque los tengo en otro archivo aparte, pero no Ah, sé ya, por ya, qué ya, no, ya. no sé por qué no se abre, debería abrirse. Debería Sí, sí, abrirse. sí. Sí, Ya, ya, doctor, ok, ya, gracias. ok, de nada. Entonces, el juez regularmente pues no acepta la reconsideración del perito y entonces eso da lugar a que el perito tenga que hacer un nuevo escrito y pedir su subrogación al no estar de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el documento, ¿no? El perito se dirige al juez, ¿no? Y dice que habiéndose emitido la resolución número 35, la posterior, ¿no?, en la que se ratifica el monto de los honorarios profesionales dispuesto por el juzgado, y no estando de acuerdo con dicho monto por los motivos expuestos en el escrito del 18 de febrero del 2008, o sea, la Constitución, ¿no?, solicito se sirva subrogarme en aplicación de mi derecho establecido en el último párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del Perú, que indica que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución, o sea, gratuitamente, o sin su libre consentimiento, o sea, lo que diga otra persona, ¿no? Entonces, basado en este documento, el juez no le quedará otra solución que subrogar al perito y tener que nombrar un nuevo perito, a ver si este perito está de acuerdo con recibir estos honorarios. Pero si el perito puede ser una persona que conoce, ¿no?, la legislación relacionada con su trabajo, dirá que no, pues porque, ¿no?, nuestro arancel dice como mínimo son 2 unidades de referencia procesal. Y cuando el trabajo sea mucho más dificultoso, entonces tendrá que ser pues de mayor amplitud los honorarios. Veamos cuál es el siguiente paso, el sexto paso. Dice, inicio de la labor de la investigación pericial. O sea, que ya el perito tiene que ponerse a trabajar. La labor de investigación se iniciará cuando el perito haya recibido la resolución comunicándole el depósito de sus honorarios. Su labor la realizará efectuando la revisión y análisis del expediente, tomando nota de los datos más importantes que en él se encuentran a través de la elaboración de papeles de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver la resolución que le llega al perito comunicándole que han sido consignados sus honorarios, ¿no? Dice, dado cuenta al escrito de fecha tal, presentado por el ejecutante, téngase por cumplido el mandato de la resolución de autos y por consignada el depósito judicial número tal por el monto de 1.080 soles que serán endosados al perito judicial con el respectivo descuento del 8% para la tesorería del Poder Judicial, debiendo dentro del término de ley presentar el informe pericial y su respectivo recibo de honorarios bajo apercibimiento de ley, abocándose al conocimiento de la causa la magistrada que suscribe por disposición superior. Entonces, ahí ya se le está comunicando al perito que sus honorarios ya están debidamente, ¿no?, depositados y que lo va a cobrar una vez que termine, ¿no? Y se nos va al pago de los honorarios. Bueno, estamos afectos nosotros al 8% del descuento para el Poder Judicial, y si fueran honorarios más allá de lo que establece pues la norma en el aspecto tributario, también se nos deberá hacer el descuento de impuesto a la renta, ¿no? Lo siguiente se trata de una resolución administrativa, la 093/2018, que fue emitida el 14 de marzo de ese año. ¿Por qué esta resolución es importante? Porque nosotros antes como peritos, cuando íbamos a revisar un expediente, teníamos que ir pues con nuestro blog, nuestro lápiz o lapicero y empezar a revisar el expediente y tomar nota de las partes más importantes del mismo. Nota de la demanda, nota de la contestación de la demanda, nota de la presentación de pruebas, ¿no?, nota de algunos documentos que se habían presentado. Y entonces eso no permitía, bueno, no permitía que se haga una labor rápida, sino que el perito tenía que de repente ir y venir, ¿no? Porque iba una primera vez y de repente el expediente lo tenía el notificador, no se lo prestaba. Iba una segunda vez y de repente el expediente lo tenía el juez
con alguna diligencia tampoco podía tenerlo, ¿no? Y entonces eso hacía que se alargara pues la labor del perito y también se demorara la presentación del informe. Entonces, esta resolución administrativa 093-2018 establecía lo siguiente, dice, ¿no? Autorizar a las Cortes Superiores de Justicia del país para que permitan la toma de notas de información contenidas en los expedientes judiciales a través de mecanismos digitalizados o con el uso de teléfonos celulares. Entonces, esta resolución, ¿no?, ha establecido que se puede tomar fotos del expediente judicial y eso ha aligerado nuestra labor, porque ya no tenemos que estar tomando nota de cada uno, ¿no?, en forma teórica de lo que indica cada cosa, sino con tomar una foto tenemos ya nosotros el documento y después inclusive ese documento puede ser leído en nuestra oficina en forma mucho más tranquila, ¿no? Y poder tomar nota de los datos que verdaderamente necesitamos. Entonces, por eso es importante esta resolución 093 dada en marzo, ¿no?, del 2018. La siguiente diapositiva nos indica cómo realizar los papeles de trabajo sobre el expediente, ¿no? Para poder extraer de él, dice, datos básicos, ubicación de los documentos más importantes y el contenido de los mismos. Entonces, estos son 3 papeles de trabajo básicos que realiza el perito al momento de tener el expediente judicial en sus manos, ¿no? El primer papel de trabajo, el de datos generales, y tiene la siguiente disposición, ¿no? Como ustedes ven ahí, datos generales del expediente, debe tener dentro de ese papel de trabajo el número del expediente, en qué juzgado se está llevando a cabo el caso, quién es el juez, ¿no?, quién es el secretario o asistente legal, quién es el fiscal, quién es el demandante, la dirección del demandante y su abogado y su dirección, porque muchas veces hay litigantes que, ¿no?, indican a su abogado para que tome todas las decisiones del caso. Y entonces muchas veces no tenemos que hablar directamente con el litigante, sino muchas veces lo tenemos que hacer con su abogado. Entonces es importante tener, ¿no?, saber de quién se trata y cuál es la dirección y el teléfono, ¿no? Porque los abogados paran generalmente dentro del Poder Judicial, muy rara vez en su oficina, entonces hay que hacer una cita previamente con el abogado si queremos, ¿no?, nosotros obtener alguna información de él. Luego habrá que tomar los datos relativos al demandado, o sea, la persona que se le está reclamando algo, su dirección, quién es su abogado, cuál es su dirección, ¿no?, y su número de teléfono también. Luego, el juicio que se está llevando a cabo, en este caso, el proceso es obligación de dar suma de dinero, ¿no? Esto quiere decir que hay una persona que pidió un dinero prestado y que no lo ha devuelto y entonces tiene que resarcírsele ese dinero. Luego, el nombramiento debe considerarse el número de la resolución de nombramiento y la fecha de esa resolución, que la vamos a encontrar en la misma. Y luego se menciona la juramentación o la aceptación del caso, que el perito lo hace a través de un escrito que tiene una fecha. Y eso es la referencia que debe considerarse, la fecha de la juramentación. Y finalmente, ¿no?, cuáles son los honorarios que se propusieron en este caso, que nos podrá servir pues de referencia para un nuevo caso si fuera algo similar, ¿no? Entonces, este papel de trabajo debe ir referenciado con un número, con la fecha que se elaboró, y si son 2 los peritos que están trabajando, tendrá que ir también el nombre del perito que realizó el papel de trabajo, ¿no? Entonces, este será el primer papel de trabajo que elabora el perito con relación al expediente judicial. Veremos entonces el segundo papel de trabajo, que recibe el nombre de índice del expediente, ¿no? Y este papel de trabajo
tiene por finalidad establecer la ubicación de los documentos más importantes del proceso de acuerdo al perito. Entonces deberá considerarse el número del expediente y entonces, ¿no? De acuerdo a nuestro entender, el primer documento que debe estar refrendado acá es la demanda, porque tenemos que saber qué es lo que se está pidiendo. Luego también la contestación de la demanda, qué es lo que se está contestando, ¿no? Porque muchas veces en la contestación de la demanda puede ser que el demandado diga, sí, efectivamente yo debo esa cantidad de dinero, entonces está aceptando, ¿no? O que diga, de repente, no debo esa cantidad de dinero porque ya yo he pagado algo a cuenta. Entonces pide una rectificación ¿no? de la demanda. O que diga de repente, ¿no? Yo no debo nada a este señor que me está demandando y en consecuencia no reconozco esa deuda. La está negando totalmente. Y hay una última contestación de la demanda que puede ser lo que se conoce como reconvención o contrademanda, que consiste en que la persona que es demandada niega totalmente los hechos que se le están pidiendo y él a la vez presenta una demanda contra quien lo está demandando, ¿no? Y entonces el juez tiene que primero solucionar esa contrademanda para que el proceso pueda seguir, ¿no? También tendrá que verificarse si hay pagos realizados en el proceso, ¿no? ¿Dónde están estos recibos de pago? ¿No? ¿Cuál es su fecha? ¿Cuál es su importe? ¿No? Luego, si se tratara, por decir, de un proceso de alimentos, donde, ¿no? El demandado debe pagar las pensiones si estas no han sido pagadas, entonces establecer cuál es la liquidación de esas pensiones, a cuánto asciende el monto de las pensiones. Que muchas veces esta liquidación de pensiones no la realiza el perito, sino la realiza el secretario con la información que le llega de la empresa donde trabaja el demandado. Luego viene la resolución de la decisión del juez, que se le denomina sentencia o se le denomina también fallo. Y entonces el juez ahí establecerá, pues, ¿no? Si se tiene que pagar, si no se tiene que pagar, cuánto es lo que se tiene que pagar, qué tipo de intereses tiene que pagarse, ¿no? Esclarecerá, pues, claramente su fallo. Y finalmente, para que se realice este trabajo, tendrá que designar a un perito, a una persona especializada que pueda realizar este trabajo, porque este trabajo no lo puede realizar el juez ni tampoco su secretario. Tiene que ser pues una persona con conocimientos especiales, que en este caso es el perito contable, ¿no es cierto? Entonces emitirá una resolución donde nombre al perito, al profesional y le diga cuál es el objeto de su trabajo, ¿no? Entonces, este es el segundo papel de trabajo que se conoce como índice del expediente, el que debe estar también debidamente referenciado con su número, quién lo elaboró y en qué fecha se realizó, ¿no? Luego tendremos un tercer papel de trabajo relacionado con el proceso y que se denomina análisis o estudio. El papel de trabajo de análisis o de estudio del expediente, ¿no? Debe llevar el número del expediente y debe tener como título un resumen de cada uno de los documentos que regularmente se han considerado en el índice del expediente. Entonces, yo debo considerar un resumen de la demanda. La demanda muchas veces puede tener 10 hojas, ¿no? 5 hojas. Y entonces no se van a copiar literalmente lo que dice la demanda, porque si no el perito tendría pues que presentar un legajo bastante amplio que de repente no es necesario, porque el juez conoce mucho más que el perito qué es lo que se está pidiendo. La idea de este papel de trabajo es que el juez pueda darse cuenta a través de la lectura de su informe que el perito efectivamente ha leído cada uno de los documentos y sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, este podía ser pues un resumen, por decir, de la demanda de 5 hojas, ¿no? Es decir, la señora Ana María Rojas de Zapata, quien demanda, ¿no? Presenta demanda ¿contra quién? Contra su cónyuge, el señor José Chero Seminario. ¿Y por qué? Ya que ha incumplido con la obligación de darle alimentos para ella y sus 3 menores hijos desde diciembre del 94. ¿Y qué solicita? Solicitando que se le abone una pensión equivalente al 50% de las remuneraciones más los respectivos intereses.
Entonces, con ese resumen ya nosotros, ¿no?, hemos dado cuenta de que hemos leído la demanda y sabemos de qué se trata, ¿no?, esa demanda. Igual con la contestación de la demanda, ¿no? En su escrito, el demandado niega que está incumpliendo con sus obligaciones, por lo que solicita que la demanda sea declarada infundada. Esto quiere decir no válida, ¿no? Y entonces, así, cada uno de los documentos del perito tiene que leerlos y hacer un resumen o una síntesis del documento, ¿no? Entonces, este es lo que se denomina el análisis o estudio del expediente. Pero no quiere decir esto que cuando yo reviso el expediente judicial, con estos 3 únicos papeles de trabajo voy a tener toda la información del proceso. No. Definitivamente hay mucha otra información, ¿no?, que el perito debe acopiarla en papeles de trabajo. Por decir, como les indiqué, si se tratara de un proceso de alimentos, entonces ahí va a haber una liquidación de pensiones, ¿no?, que no van a estar en ninguno de estos 3 papeles de trabajo. Entonces yo tendré que hacer un papel de trabajo donde indique la pensión del mes de enero a cuánto correspondió, la de febrero a cuánto, la de marzo a cuánto. Entonces, ese es otro papel de trabajo. Entonces, estos son los 3 papeles básicos para la información del expediente, pero adicionalmente a ello tendrá que hacerse, pues, papeles de trabajo de acuerdo a la necesidad de información que tenga que acopiar el perito, ¿no? Que quede claro que no son solamente estos 3 papeles de trabajo los que realiza el perito. El siguiente paso es comunicación a las partes solicitando información sobre el caso. Porque muchas veces, ¿no?, puede hacer que al perito, al revisar el expediente judicial, verifique que falta información y que esa información es importante para poder realizar su trabajo. Entonces, esta comunicación se puede realizar a través del juzgado o también directamente por los peritos, siempre y cuando las realice a ambas partes, porque si el perito solamente le pide a alguna de las partes, puede ser que la otra reclame y diga que se está favoreciendo a alguna de las partes, ¿no?, pidiéndole información que no se le pide a la otra. Y entonces, y otra cosa, que la información también debe ser precisa, porque de repente si yo estoy viendo en un caso y tengo que revisar las ventas de la empresa, y entonces no puedo hacer una solicitud o un escrito pidiendo las ventas de la empresa, ¿no? Se me proporciona la venta de la empresa, porque de repente la empresa tiene 30 años de fundada y cuando el perito va, le van a entregar un cuarto lleno de documentos por los 30 años de ventas que ha hecho la empresa, cuando el perito solamente está revisando de repente el año 2016. Entonces, si no es preciso, va a haber muchos problemas. Entonces, cuando el perito pida, la información debe ser precisa y tampoco debe ser exagerado, porque hay colegas que muchas veces piden hasta la partida de nacimiento del gerente, o piden el sistema de costos, o piden una serie de cosas que no vienen al caso, ¿no? Entonces, el perito debe ser, pues, muy consecuente y pedir solamente lo que necesita, ¿no?, para realizar su trabajo. Por ejemplo, ¿no?, si de repente revisamos el expediente y no se encuentran las tasas convenidas o pactadas, entonces tenemos que hacer un escrito. Acá tenemos un modelo, ¿no?, y dice: esta documentación deberá efectuarse en casos necesarios de no contar con la información que no se encuentra en el expediente judicial. Por ejemplo, si no se ha considerado la tasa de interés establecida por el banco, se deberá solicitar la tasa de interés precisa para este tipo de operaciones y en la fecha en que se produjo el hecho, ¿no? Un ejemplo de la comunicación sería, ¿no?, donde el perito se dirija y diga: se solicite a las partes la información sobre el porcentaje de la tasa de interés que se aceptó sobre la deuda solicitada, ya que se requiere que dicho dato para poder efectuar la liquidación respectiva, porque habiendo revisado los documentos del expediente, no aparece en ninguno de ellos la tasa establecida. Entonces, el perito está fundamentando el por qué solicita esa información. No aparece dentro de la información acopiada, ¿no?, o entregada al proceso.
El siguiente paso es la elaboración de otros papeles de trabajo sobre la información de las partes y de terceros. Porque dentro de la investigación pericial nosotros tenemos generalmente 4 elementos básicos que utilizamos para esta investigación. La primera es el expediente judicial. La segunda, los libros y registros contables. La tercera, la información de las partes. Y la cuarta, la información de terceros. Entonces, estos papeles de trabajo están en relación a toda la información que nos pudieran presentar las partes y los terceros. Dice, estos papeles de trabajo no tienen un diseño propio y deben ser establecidos de acuerdo a la necesidad de información del perito. Por ejemplo, un papel de trabajo sobre los libros de contabilidad, ¿no?, que nosotros utilizamos dentro del proceso. Es este, ¿no?, donde se indica cuál es el número del expediente, cuál es la denominación del libro, y tiene dos partes. Una parte relativa a la legalización del libro y otra parte relativa al contenido del libro, ¿no? Entonces, la legalización se puede realizar a través de juzgado de paz o también puede realizarse a través de notarías, ¿no es cierto? Entonces, si se ha realizado a través de un juzgado, deberá indicarse, ¿no?, cuál es el juzgado respectivo y quién es el secretario del juzgado. Si se ha realizado a través de una notaría, solamente deberá indicarse el nombre de la notaría, ¿no?, la fecha en la que se legalizó el libro, el número que se le asignó, porque ya sea en notaría o en juzgado, al libro se le considera un número, se le asigna un número, la cantidad de folios, ¿no?, de la legalización, que pueden ser también folios simples o folios dobles, ¿no? Por eso se indica el tipo, simples o dobles. Todo eso debe ir, ¿no?, como dato de legalización. Esto nos permite establecer que los libros se encuentran arreglados a ley, porque la ley establece que los libros, para ser utilizados, tienen que estar legalizados, ¿no? Y con relación al contenido, debemos indicar cuál es la primera anotación que aparece en el libro, en qué folio se encuentra, ¿no?, y cuál es esta anotación. Si se trata, pues, de repente de un libro de inventarios y balances, la primera anotación podrá ser el inventario de su inicio, que se inició el 2005, por ejemplo, el inventario, ¿no?, del 2005. Y el folio deberá ser el folio 2 seguramente, ¿no? Y la última anotación, veremos pues hasta dónde está, ¿no?, registrado el libro, indicaremos el folio y a qué se refiere esa anotación. Existe también para considerar un rubro de observaciones, porque muchas veces en la revisión de los libros contables nosotros podemos encontrar algunas objeciones u observaciones. Por decir, estamos revisando el libro y estamos en la página 70 y ahí pasamos a la 72. No aparece la página 71, ¿no? Ha sido arrancada. Entonces, tendremos que poner en observaciones el folio número 72, ¿no? Ha sido arrancado y no aparece. O de repente vemos por ahí otro folio que tiene, ¿no?, un par de columnas en el medio y dice anulado. Entonces tendremos que decir el folio 100 se encuentra anulado, ¿no? O de repente, bueno, eso quizás ya no pueda producirse, porque antes cuando se utilizaban los libros manuales, sí, podían haber muchas borrones, interpolaciones, ¿no? Pero ahora como previamente, antes de imprimir los libros, hay que verificar, ¿no?, si todo está correcto, es difícil que se indique pues que hayan borrones en los libros o que hayan interpolaciones, o sea, inscripciones ya sea en la parte superior o en la parte inferior del renglón, ¿no? Entonces, pero cualquier otra observación debe estar considerada. Por decir, si estamos revisando y de repente hay hojas en blanco, ¿no?, entonces también tendrá que considerarse y los folios tal se encuentran en blanco, ¿no? Para que después, posteriormente, si ahí aparecen algunas otras anotaciones, tengamos que nosotros hacer una observación, porque cuando revisamos los libros, esas páginas no estaban registradas, ¿no? Luego deberá considerarse el número del papel de trabajo, quién lo elaboró y la fecha, ¿no? Este es uno de los papeles de trabajo que hacemos nosotros con relación a las partes, ¿no? Y también el papel de trabajo
que hacemos para cuando los terceros, ya sea la Superintendencia de Banca y Seguros o el Banco Central de Reserva del Perú, nos proporciona información. Este es un papel de trabajo donde nosotros, primeramente, ¿no?, reflejamos, si vamos a trabajar con factores, reflejaremos ahí, ¿no?, qué factores vamos a utilizar, dependiendo de la fecha, del periodo, desde cuándo hasta cuándo, ¿no? Y si vamos a trabajar con tasas, también acá en vez de factor dirá tasa, número de días y factor del periodo. Entonces, ahí tendremos que trabajar con la tasa establecida por el Banco Central de Reserva, ¿no? Hallar el factor del periodo a través de una fórmula y establecer la respectiva liquidación. Y este papel de trabajo nos permite fácilmente después, ¿no?, exponerle al juez cómo hemos hecho nosotros el cálculo o la liquidación. E inclusive el propio juez podrá verificar si es correcto lo que hemos hecho, porque vamos a nosotros indicarle cuál es el procedimiento que hemos seguido y qué es lo que tiene cada una de las columnas y filas de este cuadro, ¿no? Entonces, es así como el perito asesora al juzgado, ¿no?, indicándole que lo que ha realizado pues, es un trabajo profesional, con información oficial y con, ¿no?, documentos que son válidos para cualquier proceso. Luego, la siguiente diapositiva nos muestra que dentro del proceso de investigación nosotros vamos a utilizar una serie de técnicas y procedimientos, ¿no? Técnicas y procedimientos que no solamente son propias del perito, sino también del contador, del auditor, del tributarista, ¿no? Son técnicas propias de nuestra profesión, ¿no? Porque hay que tener en claro que la profesión nuestra es de contador público y nuestras especialidades pueden ser ya sea de asesor tributario, pueden ser de contador, o pueden ser de auditor, o pueden ser de asesor financiero, o pueden ser de perito, ¿no? Esas son especialidades de la profesión, no son profesiones aparte, ¿no? Porque la profesión solamente es una, la del contador público, que puede desarrollar diferentes especialidades. Entonces, veamos a ver qué significa cada una de estas técnicas y procedimientos que utiliza el perito, ¿no? La técnica de rastreo o seguimiento, dice, es una técnica que consiste en examinar en forma secuencial, seguida, y parte por parte. Por ejemplo, dice, si el perito desea establecer si un concurso público se ha realizado cumpliendo con las bases establecidas. Ustedes saben que para cuando se realiza un concurso público, ¿no?, entonces tiene que establecerse unas bases del concurso. Y esas bases tienen pues una serie de etapas. Entonces, en esos casos se utiliza mucho la técnica de rastreo o seguimiento para verificar que ninguna etapa se haya, ¿no?, obviado y que todas las etapas se hayan hecho de acuerdo a lo que establecen las bases. La segunda técnica es la de análisis, que dice que es la descomposición de una cuenta en las partes que la conforman o integran. Por ejemplo, si el perito desea verificar el saldo de las cuentas proveedores, tendrá pues que establecer cada una de esas cuentas que al final da un monto global, ¿no? La comparación, dice, es una técnica de comparar dos elementos de datos y proporcionan una indicación de acuerdo o desacuerdo. Por ejemplo, si el perito puede establecer una comparación entre el saldo contable de inventarios y el inventario físico al 31 de diciembre de algún año, ¿no? Son dos elementos que van a mostrar, que deberían mostrar, ¿no?, igual resultado, pero sin embargo muchas veces cuando hacemos esa revisión o esa, ¿no?, comparación, obtenemos muchas veces, ¿no?, hay elementos en demasía o hay elementos que no están, ¿no?, dentro del inventario. Entonces, ¿no?, esa técnica nos sirve para poder encontrar esas diferencias. Comprobación, proceso para determinar la exactitud. Por ejemplo, el perito puede efectuar la comprobación de los pagos por CTS,
¿no? Que es un cálculo que se hace en base a una remuneración de referencia. Luego, la inspección. Dice examen de registros, documentos o activos tangibles. Por ejemplo, el perito puede hacer la inspección de los documentos de los pagos de una nómina, o también puede hacer la inspección de los activos fijos de la empresa, ¿no? Entonces, la siguiente técnica es la de cálculo. Dice, verificación de la exactitud aritmética de los documentos fuente, de los registros contables o de la ejecución de cálculos independientes. Por ejemplo, el perito puede efectuar el cálculo de los pagos de la nómina para establecer si estos están de acuerdo a los contratos, ¿no? Muchas veces pueden dar lugar pues a que se ponga de acuerdo, ¿no?, el liquidador con la persona a la cual se le va a pagar y establezca pagos en demasía y que posteriormente ellos se repartan esas cantidades, ¿no? Entonces, esta técnica de cálculo nos permite encontrar algunas diferencias también. Observación, dice, es la acción de presenciar el proceso o procedimiento que realizan terceros. Por ejemplo, el perito puede observar el procedimiento de inventario de determinados bienes faltantes. Por decir, si definitivamente hay faltantes dentro de los bienes de un inventario, entonces el perito puede realizar que se haga un chequeo de ese inventario. Pero entonces el perito no será quien realice el inventario, sino que lo harán las personas pertinentes de la empresa. Por decir, alguna vez haciendo un inventario, ¿no?, estábamos revisando un inventario en un hospital y se hablaba pues de determinada cantidad de medicamentos y la mayoría estaba todo en caja, sellados. Y se decía, pues bueno, a ver, cada caja tiene 100, ¿cuántas cajas hay acá? 20, entonces hay 2000 productos, ¿no? Pero el perito dijo, a ver, abran una caja de en medio y cuenten cuántos hay. Sacaron una caja de en medio, abrieron y solamente habrían 10. Lo demás eran papeles, ¿no? Y entonces ahí el perito pues se da cuenta de que no se había hecho una buena toma de inventarios, porque no se había verificado si efectivamente pues las cajas estaban completas en su totalidad, ¿no? Y los productos también. Confirmación. Medio de tomar información suficiente mediante una solicitud y un acuse de recibo. Por ejemplo, el perito puede confirmar los saldos de las diferentes cuentas bancarias de una entidad con la respuesta de las entidades financieras. Indagación. Búsqueda de la información apropiada que se solicita a personas conocedoras de dentro o fuera de la entidad. Por ejemplo, el perito puede solicitar información específica a la aduana sobre precios FOB de tomógrafos axial computarizados, ¿no? El tomógrafo axial computarizado es un elemento médico, ¿no?, que tiene ciertas prioridades, que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, el perito, al no conocer este bien, tendrá que pedir pues información, inclusive manuales, ¿no?, para poder conocer si efectivamente lo que está, ¿no?, verificando es un tomógrafo axial computarizado, ¿no?, porque hay de 20 cortes, 50 cortes, 200 cortes, y según, ¿no?, esas características también es su valor. Entonces, deberá pues indagar siempre ante personas conocedoras para no dejarse, ¿no?, sorprender. Conciliación. Determinación de las partidas necesarias para que los saldos de dos o más cuentas relacionadas o estados concuerden entre sí. Por ejemplo, el perito puede efectuar la conciliación entre el libro bancos y el estado de cuenta bancaria de una empresa, ¿no? Revisión. Examen crítico de cualquier operación, procedimiento, estado, evento o una serie de transacciones. Por ejemplo, el perito puede efectuar la revisión de toda la documentación aportada al expediente judicial sobre los hechos investigados, ¿no? Entonces, muchas veces resulta que hay documentos, pero esos documentos no están debidamente firmados o carecen de firma muchas veces, ¿no? Entonces, la revisión del perito da lugar a que se pueda verificar todo ese tipo de diferencias, ¿no? Y en cuanto a los procedimientos,
Los procedimientos que utiliza el perito, el primero es la lectura y estudio del expediente, que es el que realiza con el primer medio que se le brinda al perito. O sea, se le entrega el expediente judicial y el perito tendrá que leer y estudiar este expediente, ¿no? No solamente se trata de leer, ¿no?, sino estudiarlo para saber qué información va a extraer de este archivo o legajo, ¿no? Obtención de las piezas más importantes. El perito no pues, va a pedir que se le brinde, ¿no?, copias de todas las piezas del proceso, porque tendrá que verificar si todas le sirven o no, o cuáles son las que le sirven. De repente, de 200 hojas que contiene el legajo, el perito solamente necesita 10, ¿no?, que son las más importantes. Revisión de la situación legal y contable de los libros y registros de contabilidad y libros sociales, ¿no? Muchas veces cuando revisamos los libros y registros, vemos que, ¿no?, todo está muy ordenado, están debidamente sumados, cerrados los libros, pero cuando verificamos, de repente hacemos un chequeo, ¿no?, si esas sumas están correctas, de repente encontramos que la suma del debe es diferente a la del haber, ¿no? O que si pedimos los documentos sustentatorios de un determinado registro, estos nunca aparecen, ¿no? Entonces, esto es importante que el perito, ¿no?, haga este procedimiento. Examen de asientos y partidas contables con su documentación sustentatoria, ¿no? Eso es importante porque muchas veces se encuentran pues asientos que no tienen ningún tipo de sustentación. El siguiente paso es la elaboración del informe pericial. En la elaboración del informe pericial nosotros debemos respetar lo que ya se ha acordado sobre, ¿no?, los diferentes elementos de nuestra especialidad. Y en el 11º Congreso se aprobó una resolución número 26 que establece cuál es la estructura del informe pericial, ¿no? Y dice bien claro, el informe pericial debe contener introducción, antecedentes, objeto, examen y conclusiones. Veamos, a ver, resumidamente, qué es lo que significa cada una de estas partes del informe pericial. Doctor, una consulta. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Sí. El docente, uno de los docentes anteriores que habíamos tenido, manifestó que la elaboración del informe pericial hoy en día había cambiado en base al nuevo código de procedimientos penales, que había un nuevo marco de referencia o una nueva estructura del informe. ¿Eso es cierto, doctor? Ok, sí, pero eso es para el proceso penal exclusivamente. Ahora estamos hablando del proceso civil. Es cierto, el artículo 178 del Código Procesal Penal establece una nueva, bueno, quizás no nueva, porque solamente le han cambiado la denominación, porque todo lo que vamos a encontrar acá también lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, pero tiene una denominación diferente. En cambio, en el proceso civil todavía respetamos lo que nosotros aprobamos en el 11º Congreso Nacional de Contadores Públicos. O sea, la resolución 26 todavía está vigente todo esto, debe respetarse, ¿no? Ah, ok. Entonces, está vigente Sí, la resolución 26 del Congreso Nacional de claro, Contadores. en el proceso civil todavía sigue vigente. En el En el proceso proceso penal penal nomás ha es cambiado. otra descripción, sí. Otra estructura. Ok, gracias, Sí, doctor. ok. Bueno, sobre el informe pericial, decimos que este documento fue aprobado en la primera Convención Nacional de Peritos Contables que se realizó acá en Lima en el año 1988, ¿no?, por el Comité de Peritos Contables presidido por el colega Félix Aquije Soler, ¿no?, mediante la resolución número 6 de dicho evento. Les contaré un poco de la historia de esto, y yo la sé porque participé en esta junta directiva en el año 1988 como tesorero del comité, ¿no? O sea, para nosotros hacer la primera convención, porque hasta ese tiempo solamente se realizaban congresos nacionales, nunca se hacían convenciones.
Entonces los peritos fuimos los primeros en, ¿no?, establecer una convención nacional. Y hablamos con el decano de aquella época y generalmente pues los congresos nacionales costaban pues una barbaridad porque se hacían pues en grandes hoteles y durante varios días y entonces, ¿no? Era muy oneroso hay veces para los colegas de provincias, por decir. Entonces hablamos con el decano del Colegio de Contadores, que en ese tiempo era el colega Víctor Vargas Calderón, ¿no? Y le propusimos, ¿no?, que apoyarlo como decano y que una vez que él salga como decano nos apoye también para poder realizar esta primera convención. Y así fue, ¿no? Salió elegido el colega Víctor Vargas Calderón y nos brindó algunos ambientes del Colegio de Contadores Públicos de Lima para poder realizar la convención. Y eso permitió que esta convención pues se hiciera a un costo bastante módico, que permitió que pudieran participar muchos colegas de provincia, ¿no? Y posteriormente, ya después que se hizo la convención de peritos, bueno, empezaron pues las diferentes especialidades de los contadores a hacer sus convenciones, ¿no? Empezó tributo, empezó finanzas, empezó informática, empezó contadores al servicio del Estado, todos los comités que habían en el colegio empezaron a hacer sus convenciones, ¿no? Y nos vanagloria bastante eso de haber sido nosotros, ¿no?, los creadores de las convenciones nacionales dentro del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Entonces, como le digo, este trabajo fue realizado a través de esa primera convención y se hablaba pues de la introducción, los antecedentes, objeto, examen y conclusión. La introducción es la primera parte del informe pericial y es la parte de presentación del informe, ¿no? Pero lo sui generis es que no debe ir considerada como título introducción, sino debe plasmarse directamente en la introducción. Y lo van a ver ustedes de repente en el modelo que se ha puesto. Dice, en la parte superior derecha debe indicarse los siguientes datos: número del expediente judicial, nombres y apellidos del secretario especialista legal, el cuaderno en el que se debe insertar, que generalmente es el principal, el número del escrito que se presenta y la sumilla del documento. La sumilla es una clase de resumen, es la versión corta de un texto y consiste en redactar lo esencial de este, manteniendo la información del mismo en el menor número de palabras. Luego, dejando un doble espacio, se deberá considerar en letras mayúsculas y en negrita la denominación del nivel del magistrado. Si es en primera instancia, será señor juez. Si es en segunda instancia, o señor presidente de la sala. Si es en la Corte Suprema, señor presidente de la sala de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, dependiendo en qué instancia nos estaremos realizando nuestro trabajo, el vocativo será pues diferente, ¿no? Después, dejando nuevamente un doble espacio, se considerarán los datos relativos a él o los peritos, dependiendo si es uno o varios los peritos nombrados. Nombres y apellidos del mismo, su profesión, su número de matrícula, el colegio al que pertenece, su número de DNI, su número del registro de peritos judiciales, y en la actualidad, por el tema de la pandemia, que ya no permite que las personas mayores de 65 puedan, ¿no?, acercarse a tramitar expedientes, entonces debe considerarse el número de la casilla electrónica, ¿no?, del perito, y finalmente su domicilio. Estableciendo su condición de perito, el que se establece a través de mencionar, ¿no?, cuál es la resolución con la cual ha sido nombrado. Y luego los datos relativos a los litigantes del proceso. Primero el demandante y después el demandado. Y luego el proceso, de qué tipo de proceso se trata, ¿no? Y finalmente, qué es lo que se va a desarrollar como informe pericial, ¿no? Es importante también que se mencione que el documento que emite el perito, nosotros también en el 11º Congreso Nacional de Contadores Públicos establecimos que se debía conocer como informe y no como dictamen, ¿no? Porque anteriormente los códigos
mencionaban el término de dictamen mucho al referirse al documento que emite el perito. Pero en la actualidad todo eso ha variado. El Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal más hablan del informe pericial, ¿no? Y en algunos de sus articulados mencionan dictamen. ¿Por qué? Porque para nosotros el informe es el todo y el dictamen solamente son las conclusiones que nosotros emitimos dentro del informe. Entonces hay que tener presente que el término a usar es el de informe y no de dictamen. La segunda parte son los antecedentes. Dice, es la información que se obtiene de la revisión del expediente judicial. Tiene por finalidad dar a conocer al juez que el perito ha leído las instrumentales del expediente judicial y sabe de qué se trata el proceso. No se trata de referenciar todos los documentos del expediente, sino solamente los más importantes para la labor del perito, que pueden ser pues la demanda, la contestación de la demanda, los pagos a cuenta, las resoluciones, los escritos. Debe contener la información necesaria sin que ésta llegue a ser excesiva. No se trata tampoco de copiarlos literalmente, sino de efectuar un resumen de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que debe contener los antecedentes. Luego viene la tercera parte, que es el objeto. Y dice, debe establecerse claramente la razón de la investigación. El artículo 263 del Código Procesal Civil indica que al ofrecer la pericia se indicarán con claridad y precisión los puntos sobre los cuales versará el dictamen y el hecho controvertido que se pretende esclarecer con el resultado de la pericia. Este objeto se puede obtener de diferentes maneras. El primero puede ser de acuerdo a lo solicitado por una de las partes, ya sea por el demandante o el demandado, ¿no? Puede presentar un escrito de señor juez, yo quiero que se realice una pericia para que se determine tal o cual cosa. Entonces, ahí puede ser que el objeto de la pericia lo solicite cualquiera de los litigantes. La segunda forma es de acuerdo a la sugerencia del representante del Ministerio Público, ¿no? También el fiscal puede decir, es importante que se realice una pericia contable que lleve a cabo la determinación de tal cosa. Entonces también puede el objeto de la pericia partir de la sugerencia del representante del Ministerio Público. Una tercera forma es de acuerdo a lo estipulado por el juez en la resolución de nombramiento, que eso debería ser lo normal, ¿no? Pero no sucede en todas las veces, ¿no? Entonces, la siguiente forma es en base a la lectura del expediente judicial por parte del perito cuando el juez no lo haya determinado. Muchas veces las partes no saben, ¿no?, sobre de repente el aspecto contable, ni tampoco el fiscal, y entonces es el perito quien debe determinar, ¿no?, qué es lo que va a hacer, ¿no?, como objeto de la pericia. Y deberá, pues, comunicárselo al juez. Y la última forma de cómo se determina el objeto de la pericia puede ser a través de aquella resolución donde se establezcan los puntos controvertidos, o sea, las diferencias entre las partes, ¿no? La siguiente parte es el informe, que como lo dice, es la parte más importante del informe pericial. ¿Y qué debe contener? Primero, todas las fuentes de información o medios que ha utilizado el perito. El expediente judicial, los libros y registros contables, la información de las partes, la información de terceros. Generalmente nunca se utiliza los 4 medios. Algunas veces vamos a utilizar el expediente judicial y la información de terceros. Algunas otras veces el expediente judicial y los libros contables, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a considerar ahí. Luego, la metodología empleada en la investigación. O sea, qué tipo de método hemos aplicado para poder realizar nuestro trabajo. Inductivo, deductivo, explicativo, descriptivo, ¿no? Luego, las técnicas y procedimientos que hemos empleado en la investigación. ¿Qué documentos hemos revisado, ¿no?
los dispositivos legales o normas que están sustentando los procedimientos empleados. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades, las tasas de intereses establecidas por el Banco Central de Reserva del Perú, los factores publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros, las fórmulas financieras empleadas, los principios contables, las normas internacionales de contabilidad e información financiera, el Código Civil, ¿no? También deberá considerarse ahí los anexos, pero debidamente referenciados. O sea, deben tener ya sea una numeración, ¿no?, alfabética o numérica, ¿no? Los cuadros o resúmenes de información, los papeles de trabajo elaborados por el perito, los documentos que se hayan aportado por las partes, los documentos importantes del expediente, las apreciaciones periciales de acuerdo al campo del perito y nunca en el aspecto del derecho. El perito no puede hablar de responsabilidades en el aspecto de derecho. La forma como se han producido los hechos investigados, si ha podido determinarlo el perito, y las discrepancias encontradas en la verificación de los documentos revisados, ¿no? Finalmente, vendrá la última etapa, que son las conclusiones, que vienen a ser los resultados de la investigación del perito. Estas conclusiones deben ser, primero, claras y entendibles, ¿no? Porque el perito pues, no puede hablar en un lenguaje técnico que no sea comprendido ni por el juez ni por las partes. Debe hablar pues, en un lenguaje bastante sencillo, comprensible para ellos, ¿no? Deben ser concretas y precisas también, no darle muchas vueltas al asunto y establecer claramente, ¿no?, cuál es el resultado. Porque el perito ya no tiene que volver a repetir todo lo que ha dicho en el examen, volverlo a repetirlo en las conclusiones. Solamente tiene que poner el resultado. Y si el juez o alguna de las partes quiere saber cómo se ha llegado a este resultado, tendrá que leer pues el examen y ahí encontrará la razón correspondiente, ¿no? Estas conclusiones deben estar relacionadas directamente con el objeto de la pericia, porque de repente el objeto de la pericia, el juez me ha determinado que yo liquide los intereses legales, ¿no? Entonces tengo que establecer pues una cantidad a cuánto corresponden los intereses, ¿no? Y entonces de nada le valdría al juez que lleva un buen trabajo y al final diga, ¿sabe qué, señor juez? El señor demandado no puede pagar porque no tiene plata. Cuando eso de ninguna forma me lo ha solicitado el juez. El juez me ha solicitado que desde mi punto de vista profesional yo diga a cuánto ascienden los intereses. Entonces, eso es lo que tiene que estar dentro de mis conclusiones. No deben contener salvedades ni recomendaciones, y eso es lo que nos diferencia un poco de la auditoría o del informe de auditoría o el dictamen de auditoría, ¿no? Que nosotros no somos llamados para establecer salvedades ni tampoco recomendaciones. Nosotros tenemos que dar, pues, conclusiones precisas, concretas, ¿no? De ninguna forma, ni salvedades ni recomendaciones. Finalmente, vendrá pues la fecha, el sello y la firma del perito, ¿no? Entonces, esto es todo lo que debe contener pues un informe pericial en el ámbito civil, ¿no? Y que está aprobado a través de una resolución de un Congreso Nacional. Y todas las resoluciones de los Congresos Nacionales son normas de aplicación obligatoria para los contadores, ¿no? Dependiendo de la especialidad en que se encuentren, ¿no? Las normas sobre auditoría serán obligatorias para los auditores, las normas sobre pericia serán de obligación para los peritos. El siguiente paso es la presentación del informe pericial. El perito, para poder realizar el informe pericial, ¿no?, una vez que ha culminado con todos sus papeles de trabajo, tendrá que ordenar estos papeles de trabajo, ¿no es cierto? Y una vez que ha ordenado su papel de trabajo, ordenados sus papeles de trabajo, empezará pues, ¿no?, a elaborar su informe pericial para poder presentarlo.
elaborará la introducción. ¿Y con qué papel de trabajo elaborará la introducción? Con el papel de datos generales. Ahí está toda la información que el perito va a utilizar. Luego elaborará los antecedentes. ¿Con qué papel de trabajo elaborará los antecedentes? Con el papel de índice del expediente y también con el papel de trabajo de análisis y estudio del expediente. Entonces, ¿no? Elaborará la segunda parte. Luego, el objeto de la pericia, ¿no? También con el papel de trabajo de análisis o estudio del expediente, porque ahí tendrá que estar, ¿no? La resolución de nombramiento, y dentro de la resolución de nombramiento se encuentra ahí el objeto de la pericia, ¿no? Entonces el perito tendrá que hacer mención a esa resolución indicando cuál es el objeto de su trabajo. Luego, el informe pericial lo hará pues con todos los otros papeles de trabajo que ha realizado, ¿no? Con la verificación de las tasas, con la verificación de los factores, con la aplicación de la fórmula, ¿no? Y estableciendo el cuadro necesario, la explicación correcta para... Y finalmente las conclusiones, ¿no? A las que llegó una vez que haya efectuado la liquidación. Pero eso no lo hará el perito, se sentará un día y empezará a redactar y ese día terminó el informe y al día siguiente lo presenta. No es así. El control de calidad de la pericia, a diferencia de la auditoría, que las diferentes fases de la auditoría pasa por diferentes personas, ¿no? Es diferente en la pericia, porque el único que realiza la pericia es el perito. Y no hay nadie quien pueda revisar esa pericia para ver si está mal hecha o bien hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas del Poder Judicial, los procesos son reservados, son confidenciales. Nadie más puede saber lo que sucede en un proceso judicial que las partes, los abogados, el juez y los peritos. Entonces nadie más puede, ¿no?, revisar este informe. Entonces es el propio perito quien debe hacer primero un borrador. Luego, al segundo día, revisar lo que ha hecho y hacer un segundo borrador, corrigiendo una serie de defectos que pudieran haber, ¿no? Una serie de falencias de información que pudiera tener el informe. Al tercer día hará lo propio, ¿no? Y así hasta que el perito, leyendo su informe, pueda decir, sí, efectivamente acá no le falta nada, está todo completo, ¿no? Y es difícil que se me haga una observación a mi informe porque todo lo he considerado acá. Entonces, una vez que el perito ya esté, ¿no?, de acuerdo con que el informe está correcto, podrá, ¿no?, imprimirlo y entregarlo, ¿no? El original debe ir para el juzgado, una copia para el demandante, otra copia para el demandado y una copia para el perito, ¿no? Esto, bueno, era antes de la pandemia. Ahora en la pandemia, pues, solamente se remite un original y ese original se remite, ¿no?, vía sistema mecanizado, debidamente digitalizado, ¿no? O también, si lo considera el perito, puede remitirse con una tercera persona que tenga menos de 65 años, ¿no?, y pidiendo una cita al Poder Judicial para que esa persona se presente el día de la cita y haga entrega del documento, ¿no? De esas dos formas puede hacerse actualmente. El siguiente paso representa el cobro de los honorarios. Dice, se deberá efectuar una vez presentado el informe de acuerdo a la resolución 322-2005, ¿no?, Comisión Ejecutiva, Corte Superior de Justicia de Lima. Dice, disposiciones sobre endoso de certificados de depósito de honorarios. ¿Por qué es importante este documento? Porque hasta anteriormente a que se diera este documento, nosotros presentábamos nuestro informe pericial y el juez no nos entregaba el certificado de depósito mientras no se realice, ¿no?, la audiencia de pruebas y todos estén conformes
con el informe pericial. Entonces, mientras eso no sucedía, el perito no podía cobrar. Podían pasar, hay veces días, hay veces meses, y el perito no podía cobrar. Hasta que se hizo una reunión entre, ¿no?, los peritos de las diferentes especialidades y el Poder Judicial, la Corte Superior, y se llegó a una determinación de que este documento debería ser, ¿no?, entregado al perito una vez que éste culmine con su trabajo, independientemente de que tenga que realizar pues posteriormente la sustentación o la contestación de observaciones. Veamos, acá tenemos, creo, el documento. El perito solicita, ¿no?, que se efectúe la entrega del certificado, sus datos, ¿no?, cuál es el proceso, y dice: a usted manifiesto que, habiendo cumplido con la presentación del informe pericial, solicito se me efectúe la entrega del certificado del depósito judicial número tal por la suma de 1.509 soles, para lo cual adjunto mi recibo de honorarios profesionales, ¿no? Nosotros, como contadores públicos, pues debemos ser fieles cumplidores de, ¿no?, contribuir a la conciencia tributaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, para poder cobrar nuestros honorarios es emitir el respectivo comprobante de pago, que en este caso es el recibo de honorarios profesionales. Entonces, este documento va dirigido al juez y posteriormente, ¿no?, el juez emitirá una resolución en la que dice lo siguiente: con el recibo honorarios profesionales adjuntos, estando a los términos de la resolución 69 y habiendo el perito recurrente cumplido con presentar el respectivo dictamen pericial, la petición de endoce resulta atendible. Siendo así, entréguese endoce a nombre del CPC el certificado de depósito judicial número tal, hasta por la suma de 1.509 soles por concepto de honorarios profesionales, entendiéndose la entrega con el propio interesado, dejándose constancia en autos, ¿no? En algunos otros casos, los jueces también indican que deba descontarse el 8% para el Poder Judicial. En esta resolución no lo dice, pero en algunas otras se menciona que, ¿no?, al importe total debe rebajársele el 8% para el Poder Judicial. Luego viene el siguiente paso, es la sustentación del informe pericial. La sustentación en el proceso civil se realiza en la diligencia de audiencia de pruebas, que está especificada en el artículo 208 del Código Procesal Civil. En esta diligencia judicial, el perito debe presentarse adecuadamente, premunido de su medalla de perito proporcionada por el colegio profesional, ¿no? Regularmente nosotros utilizamos una medalla, ¿no?, que la tenemos acá a la mano, a ver si se puede ver. Esta es la medalla, ¿no?, con una cinta azul. Entonces debemos presentarnos, pues, ¿no?, con vestidos adecuadamente y portando esa medalla, ¿no?, con la finalidad de que fácilmente sea reconocido el perito. ¿Por qué? Porque dentro del proceso cada autoridad está debidamente, ¿no?, identificada con su medalla. Los jueces están identificados con su medalla del Poder Judicial y su cinta roja, o a veces cinta blanca con roja. Los fiscales están también, ¿no?, con su medalla del Ministerio Público, con su cinta blanca. Los abogados de las partes están también con su respectiva medalla del Colegio de Abogados y su cinta celeste, ¿no? Y nosotros los peritos nos presentamos con la medalla y debidamente identificados con una cinta azul, ¿no? Entonces, eso permite, pues, que fácilmente sea reconocible el perito, ¿no? No como sucedía antes, que no utilizábamos la medalla y cualquiera podía decir, como estábamos parados a un lado, podía pensarse que éramos parte de repente del demandante o el demandado,
o si estábamos en un proceso penal éramos los inculpados de repente, ¿no? Entonces, eso permite, pues, que el perito sea fácilmente reconocido dentro de la diligencia, ¿no? A la diligencia de sustentación, el perito dice debe llevar su informe, ¿no? Y prepararse para responder todas las preguntas sobre su labor. O sea, además de llevar su informe, debe llevar también todo aquello que le hubiera servido, ¿no? Para poder sustentar su informe. Si ha obtenido las publicaciones de la SBS, llevar una copia, ¿no? de esa publicación, o si ha trabajado con las tasas establecidas por el Banco Central de Reserva, también una copia de la publicación que figura en el peruano, ¿no? con esas tasas. Entonces, y también prepararse. Prepararse quiere decir, primero, estudiar bien el informe pericial, conocer qué es lo que dice de la hoja número 1 hasta la hoja que haya utilizado, ¿no? Saber en qué parte dice cada cosa. Y también referenciar el informe, porque de repente es un informe, vamos a decir, que tuviera 10 conclusiones y que fuera más o menos voluminoso. Entonces, cuando al perito se le pregunta, a ver, señor perito, ¿por qué usted en su conclusión número 10 indica esto? Entonces, cuando al perito se le pregunta y tiene que empezar a buscar dentro del informe dónde está sustentada esa conclusión, va a haber una serie de confusión y se va a demorar y va a dar vuelta por acá y por el nerviosismo de repente no lo va a encontrar. Entonces, ¿qué debe hacer el perito? Lo primero que debe hacer es, bueno, conclusión número 1, a ver, ¿qué cosa digo en mi conclusión número 1? Digo tal cosa. ¿Dónde está el sustento de esta conclusión? Están en la página 5 y 7. Entonces, frente a la conclusión 1, páginas 5 y 7. La conclusión número 2, ¿qué he dicho? Ya. ¿Dónde está el sustento de esta conclusión? ¿Qué es lo que he hecho en base a esta conclusión? Está en la página 10 y 11. 10 y 11. Entonces, cuando a mí fácilmente se me pregunte, ¿no? ¿Por qué en su conclusión tal dice esto? Entonces, veré al costado de la conclusión en qué página se encuentra y le diré, señor juez, en la página tal, ¿no? Otra cosa es que a los peritos no se nos permite leer nuestro informe pericial, porque se entiende que nosotros hemos hecho ese informe y como tal debemos conocer qué es lo que dice cada parte de ese informe. Entonces no se nos permite leer, quizás poder darle una vista y después de eso explicar qué es lo que dice, ¿no? Pero definitivamente no se nos permite leer el informe pericial, salvo que alguna de las partes lo pida explícitamente que se lea, ¿no? Entonces ahí sí se puede leer, pero para sustentar el informe no se debe leer, ¿no? Luego viene la contestación a las observaciones. La contestación a las observaciones generalmente se realiza en la audiencia de pruebas o cuando la audiencia de pruebas quede corta en tiempo, esta deberá hacerse dentro de los 3 días después de presentadas por escrito, ¿no? Porque de repente, bueno, hay muchos demandados y cada uno de los demandados tiene su propio abogado y cada abogado va a hacer 10 preguntas y entonces pues en 2 o 3 horas que se va a realizar esa diligencia no alcanza el tiempo para que todos pudieran hacer todas las preguntas. Entonces el juez determina que tienen 3 días de plazo después de la audiencia de pruebas para presentar las observaciones, pero por escrito. Entonces, una vez que estas observaciones son presentadas por escrito, ¿no? El juez las derivará al perito y el perito también está en la obligación que en el término de 3 días remita su contestación. Vamos a decir que de repente se le plantearon al perito 15, ¿no? observaciones. Entonces, si 15 observaciones no se pueden, ¿no? El perito considera que no las puede absolver en 3 días, tendrá que hacer un escrito pidiendo que haya una ampliación del plazo de contestación de las observaciones para poder cumplir con lo establecido en el juez, ¿no? Vamos a ver cómo son estas observaciones al informe, ¿no? Dice, las observaciones al informe pericial de oficio
son entendidas como desacuerdos de las partes con la opinión de los peritos. Peritos de oficio son aquellos que nombra directamente el juez, ¿no? Y los que nombran las partes son los peritos de parte, por si acaso, ¿no? En el fuero civil se establece que los dictámenes periciales pueden ser observados en la audiencia de pruebas. Las observaciones y las correspondientes opiniones de los peritos se harán constar en el acta, las que puedan contestarse en la diligencia, ¿no? Las partes podrán fundamentar o ampliar los motivos de sus observaciones mediante escrito, que debe presentarse en un plazo de 3 días de realizada la audiencia. Excepcionalmente, el juez puede conceder un plazo complementario, ¿no? Dijimos, cuando sean muchas estas observaciones y los 3 días no le alcancen al perito. ¿Cuáles son las obligaciones del perito ante estas obligaciones? Hay 3 tipos de obligaciones, ¿no? Que va de lo más sencillo a lo más difícil. La primera dice explicar. ¿Y por qué tendrá que explicar el perito? Dice, cuando alguna parte del examen del informe pericial no estuviera lo suficientemente clara o entendible, las partes podrán solicitar que los peritos realicen una mayor explicación sobre este punto. Estas explicaciones no deben dar lugar a una variación de sus conclusiones, ya que solo se trata de exponer con un mayor detalle el tema motivo de la observación. Entonces, vamos a decir que si el perito dijo en una parte de su informe que la cantidad era 50.000 soles, pero no dijo de cómo provenía esos 50.000 soles o cómo lo ha llegado a determinar. Entonces, ante la petición de alguna de las partes, el perito tendrá que explicar, ¿no?, de dónde procede esa cantidad. De repente la tiene, ¿no?, detallada en un papel de trabajo y entonces tendrá que explicarle, ¿no?, a la parte que ha observado de dónde procede. Pero eso no dará lugar, pues, a que tenga que modificar su informe pericial porque siguen siendo siempre la misma cantidad, ¿no? La segunda obligación es la de ampliar. ¿Y qué dice esta observación? Cuando la observación de las partes esté referida a que los peritos no han tenido en cuenta algunos documentos o asuntos de importancia dentro del desarrollo del informe pericial, se considera que la investigación ha sido incompleta. Esta observación dará lugar a que el juez exija a los peritos realicen la ampliación del informe pericial modificando las conclusiones iniciales. Entonces, ya esto es de mayor responsabilidad, porque si alguna de las partes observa que el perito no ha tomado en cuenta, por decir, un depósito que había hecho un pago a cuenta, ¿no?, sobre la deuda, y entonces ha determinado un mayor monto a pagar, entonces el juez le dirá a los peritos, señores peritos, ¿no?, deben ustedes realizar una ampliación del informe tomando en consideración lo establecido por la parte y ese documento, ¿no? Entonces tienen ustedes 5 días de plazo para entregar el informe ampliado, ¿no? Entonces el juez le dará, pues, ¿no?, un plazo respectivo a los peritos para que cumplan con la ampliación del informe. Y si los peritos no cumplieran con la ampliación del informe, el juez podrá, pues, apercibirlos y multarlos también, ¿no? La tercera obligación es la de rehacer, que es la de mayor dificultad. Cuando el informe pericial, dice, se ha observado u objetado tanto en el desarrollo como en sus conclusiones por las partes, el juez podrá mandar rehacer el informe. De igual forma, si los peritos hubiesen realizado la investigación pericial sin tener en cuenta lo dispuesto por el juez en la resolución de nombramiento, o sea, el objeto o objetivo de la pericia, también podrá mandarse rehaga el informe, ¿no? Entonces, sucede algunas veces, pues, que el informe está hecho de pies y cabeza y no lo entiende ni el demandante, ni el demandado, ni el juez, ¿no? Entonces, definitivamente, ese informe no sirve y el juez, ¿no?, podrá determinar que se rehaga el informe. Y será mucho más difícil cuando el juez diga que se rehaga el informe por nuevos peritos. Entonces, eso dará lugar a que los peritos que realizaron el primer informe
tengan que devolver los honorarios que percibieron, porque al no servir ese elemento de prueba, ¿no? Es como si no hubieran hecho nada, ¿no? Y se tendrá que nombrar nuevos peritos para que realicen un nuevo informe. O también sucede que en algunos casos los peritos no han respondido ante el objeto de la pericia. El juez les ha pedido una cosa y ellos han hecho otra totalmente diferente, un poco yéndose por las ramas, ¿no es cierto? De repente no queriendo responsabilizarse. Entonces, ahí el juez también podrá mandar que se rehaga el informe por otros peritos y tendrán pues que, ¿no?, devolver los honorarios percibidos, los peritos, ¿no? Veamos entonces, a ver, un ejemplo de algunas observaciones en el proceso, ¿no? Este es un proceso de alimentos, donde el demandado, ¿no?, no está de acuerdo con lo que han establecido los peritos y presentan, pues, ¿no?, sus observaciones. Dicen: José Chero Seminario, con documento nacional de identificación, en los seguidos contra la señora Ana María Rojas Zapata, sobre alimentos, a usted presento las siguientes observaciones al informe pericial. 1. Que el perito ha efectuado los cálculos de los intereses legales capitalizando los intereses, lo cual está prohibido por ley. Segundo, que el perito ha efectuado el cálculo hasta el mes de junio del 2001 sin que ese haya sido el encargo del magistrado. Tercero, que el perito ha rebajado los pagos a cuenta en forma parcial, debiendo haberse totalizado todos ellos y rebajarlos del total de la deuda. Cuarto, que el perito ha debido utilizar para los cálculos el interés legal laboral, ya que los descuentos efectuados han sido realizados de mis sueldos. Por todo lo expuesto, solicito a usted, señor juez, se sirva desaprobar la pericia presentada, ya que no cumple los requisitos de ley, ¿no? Entonces, esas son las observaciones que generalmente las partes no las hacen quizás asesorado por un perito, porque el único que puede, pues, no observar a otro perito es un perito. Pero muchas veces los propios abogados o la misma parte son las que hacen las observaciones, ¿no? Y son observaciones que muchas veces pues no tienen ningún asidero, y entonces, pero el perito sí tiene que contestarlas, ¿no? Entonces, una vez que se hacen las observaciones, como dije anteriormente, ¿no?, el juez traslada estas observaciones al perito. Dice: dado cuenta en la fecha, debido a las recargadas labores del juzgado con el escrito que antecede, y estando las observaciones formuladas por la parte demandada, traslado la misma al perito y parte demandante por el término de 3 días, ¿no es cierto? O sea, para el perito, para que conteste si son valederas o no, y para la parte demandante, para que también ejerza su derecho a la defensa, ¿no?, si no está de acuerdo con esas observaciones. Veamos entonces qué es lo que puede contestar el perito ante estas observaciones. Dice los datos del perito. Dice: la primera observación indica que he capitalizado los intereses legales. La capitalización de intereses se produce cuando se suman los intereses al capital inicial y se establece un nuevo capital sobre el que se calculan nuevos intereses. Por ejemplo, si a una deuda de 1.000 soles le calculo intereses capitalizados, el resultado sería, entonces acá, mire, la deuda es 1.000, calculo los intereses que son 25.26 y el nuevo capital son 1.025 por 26.26. Entonces ya no calculo en el segundo tramo por 1.000, sino calculo con la deuda más los intereses. Entonces es cálculo de intereses sobre intereses. Vuelvo a calcular intereses, sumo nuevamente el capital al capital y calculo ya sobre la nueva suma. Eso es lo que se conoce como capitalización de intereses, ¿no?, que en el ámbito legal también se conoce como usura, ¿no? Dice: en el caso del cálculo efectuado en el anexo 2, en ningún momento hemos sumado los intereses hallados al capital para dar lugar a la capitalización de intereses.
O sea, ¿no? Establece que no se ha capitalizado. En la observación número 2 se indica que hemos realizado el cálculo hasta el mes de junio sin que éste haya sido encargo del magistrado. El perito, cuando realiza la liquidación de intereses, debe realizarla a la fecha más actualizada. Y habiendo mi informe presentado el día 15 de junio, la liquidación se ha efectuado hasta el día 13 de junio, no requiriéndose que el juez le indique hasta qué fecha debe hacer el cálculo. Entonces, el perito ahí tiene la razón. En la tercera observación, se indica que el perito ha rebajado los pagos a cuenta en forma parcial, debiendo haber totalizado todos ellos y rebajado del total de la deuda. La rebaja de los pagos a cuenta debe realizarse en la fecha en que se efectuaron. De lo contrario, se estaría perjudicando a ambas partes. La cuarta observación indica que el perito ha debido utilizar para los cálculos el interés legal laboral, ya que los descuentos efectuados han sido realizados de sus sueldos. El artículo 1245 del Código Civil indica que cuando no se haya pactado la tasa de interés a pagar, se deberá pagar la tasa de interés legal, no legal laboral, ¿no? Por lo expuesto, me ratifico en las conclusiones de mi informe pericial y firmo, ¿no? Okay. Entonces, esos son todos los pasos que debe realizar el perito desde que recibe la notificación hasta que efectúa, pues, la contestación de las observaciones en un informe pericial en el proceso civil. Quedo entonces a disposición de ustedes para que deseen hacer las preguntas que consideren necesarias. Colega Víctor Hugo, buenas noches. Tengo una pregunta. Buenas noches. Sí. En la diapositiva 10, en el tema de la elaboración del informe pericial, en el examen, exactamente, Sí. la parte que usted menciona como información de terceros, ¿me podría explicar a qué se refiere, por favor? Sí, cómo no. La información de terceros es aquella información que nosotros requerimos de personas que no están directamente vinculadas al proceso. Vamos a decir, en un proceso de obligación de dar suma de dinero, donde una persona le debe a otra, ¿no? No tiene nada que hacer directamente el Banco Central de Reserva, ni tampoco la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero sin embargo, necesitamos la información de ellos para poder dilucidar el caso. Entonces, ellos representan los terceros, ¿no? Aquellas personas que participan en el proceso, pero que no están directamente inmiscuidas con él, ¿no? No sé si ha quedado... Muchas gracias. No tiene por qué. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el día de mañana vamos a ver, como ya hemos visto un poco de la teoría, veremos un poco más y también veremos un poco de práctica. O sea, ¿no? El cálculo de intereses en un proceso judicial, ¿no? Con un informe, con un modelo de informe, para que no solamente pues, podamos tener el conocimiento de la teoría, sino también llevarlo a la práctica, ¿no? No sé si no hay alguna pregunta adicional, creo que el día de mañana nos veríamos a la misma hora. Todo claro, doctor, todo claro. Ok. Entonces, me despido de ustedes agradeciéndoles por su atención. Hasta el día de mañana, a la misma hora. Buenas noches. Ok, doctor. Buenas noches. Hasta el día de noches. mañana. Hasta el día. Gracias. De nada.